es más común de lo que parece sufrir en silencio, porque cuando uno sufre pero lo comparte, el otro ya está enterado, o por ahí con algún gesto, o por ahí con alguna actitud, ya el otro lo va notando. Pero puede haber gente que sufre y que su entorno no se da cuenta. Muchas veces por ahí una persona que decide terminar con su vida le puede agarrar de sorpresa a su entorno, que a veces puede ser por falta de comunicación, por no hablarse o por no interiorizar en esa persona, pero a veces puede ser también que lo sorprenda porque la persona no dio señales. Por lo general te dan señales, pero a veces también una persona sufre en silencio, y de esto va el tema elegido. No hablo, yo me fui a un caso muy extremo igual, de una persona que quiere terminar. Puede ser en muchas fases, porque el sufrimiento no es únicamente una persona que tiene un pensamiento así de fuerte y ejecuta. Hay un montón de fases hacia un montón de caminos diferentes, porque eso es un escape a la vida, como puede uno escaparse de otra forma, en sentido más literal, irse de su ciudad, de su país, de su casa, lo que sea. Lo que contiene sufrir en silencio es que uno a veces se lo puede guardar porque uno, ¿qué quiere mostrarse ante los demás? Fuerte, mostrarse fuerte, que está todo bien. Cuando a vos te preguntan ¿cómo estás?, uno por lo general dice bien, o por ahí ya empieza a flashearse, bien, hoy esto, lo otro, pero es muy raro que alguien te diga mal, hoy no es mi día, muy raro. Y ahí haces una encuesta imaginaria. Cuando la gente te responde bien en el cómo estás o en el todo bien, si te responde que sí, haz una encuesta en tu cabeza, juntá mucha cantidad de gente, andá sumando, sumando, sumando. ¿Cuántos te están contestando con la verdad? O con su verdad, con lo que ellos sienten. Son pocos, son minoría. En algunos casos pueden ser mayoría, depende. Pero vas a ver que por lo menos un 10% de esas personas, ponele que sean 10, uno seguro no te está diciendo la verdad. Porque cuesta abrirse, porque hay temas que son incómodos. Uno que quiere siempre lo cómodo, más hoy en día en la era de las redes sociales, todo inmediato, todo rápido, todo lo digital también, porque dejando de lado el mundo de las redes sociales y los medios, también para manejarse. Hoy tenés dinero en cuenta digital, hoy es todo diferente, todo por el telefonito, la computadora, cada vez se escribe menos porque tenés todo en archivo, todo digital. Entonces, como es todo cómodo, también, y esto sí pasó toda la vida, porque la comunicación existe siempre, aunque haya más o menos tecnología, sí, también uno quiere ser cómodo a la hora de hablar. Es muy fácil sacar un video de un tema lindo y hablar y por ahí sonreír, pero temas así son incómodos porque cuando uno sufre en silencio quiere esconderse, no quiere mostrar su realidad porque son temas incómodos, o que la otra persona te diga te lo dije o tenía razón. Cuando vos escuchás esa frase también es muy incómodo porque sabés que no tenés forma de retrucarlo, te sentís como en un jaque mate. Pero la vida no es solo tiene razón el otro, es un jaque mate, porque a veces también la otra persona puede tener razón para querer ayudarte, y a veces en el orgullo de uno no se da cuenta. O por ejemplo la famosa frase muy de redes sociales, madurar es aceptar que, por lo general se dice en algún tema en particular, que este es mejor que el otro en tal actividad. Pasa mucho en el fútbol, se dice madurar es aceptar que este jugador es mejor que el otro, o este equipo es mejor que el otro, o que este cantante, vamos fuera del deporte, este cantante es mejor que el otro, o que antes había mejor música. Eso, evidentemente, no son frases hechas. Yo hablo de que tiene una parte de verdad, que madurar es aceptar algo. Madurar también es aceptar la realidad desde un aspecto, cuando te pega. Porque diferente es imaginarlo, porque uno cuando imagina pasan los nervios, en la mente uno puede tener muchos mundos, pero vivirlo es muy diferente.
o cuando uno tiene una alta expectativa porque proyecta una vida, o proyecta un estudio, proyecta un trabajo, hasta proyecta un canal, lo que sea. Y el mundo que te encontrás después en la práctica es muy diferente. Y ahí es cuando te la pegás contra la pared y duele también. O cuando querés hacer una vida diferente a lo que pensás. Duele y jode, porque sobre todo lo que te quita es tiempo. Y cuando vos no tenés tiempo para hacer todo lo que querés, o tiempo para disfrutar, como pasa con un niño, que por ahí un niño al no tener responsabilidades tiene más tiempo, obviamente es más inocente, no tiene la misma noción del mundo, justamente no tiene esa madurez, provoca que tenga otro tipo de energía, otro tipo de alegría. Que ojo, obviamente un niño también llora, puede sentirse mal, me ha pasado a mí como niño, obviamente nos pasó a todos. Pero el sufrimiento en silencio es diferente, pasa mucho en el adolescente. Por eso resaltaba en el video anterior qué importante es poder escucharlo. Y el sufrimiento en silencio es complicado porque cuando uno se expresa puede exponerse a que otra persona te pueda juzgar o que te pueda tirar un comentario que puede tener un consejo o una verdad entre muchas comillas. Más que una verdad, uno puede decir algo que lo puede ayudar, aunque lo incomode, pero escucharlo es difícil también, aceptarlo, porque uno quiere una vida lejos de los problemas, poder divertirse, poder relajarse, o lo que es una película capaz, que por ahí el tipo, el protagonista, como tiene el guión a su antojo, hace lo que quiere, tener tiempo y libertades. Y cuando uno es más adulto o va creciendo y se da cuenta que la vida no es así, que el tiempo se te queda corto, porque entre que tenés que descansar, tener responsabilidades, cuando te queda tiempo para el ocio, no es tanto. Entonces se hace complicado. Y uno como cristiano, que me pasa a mí, piensa, a ver, el propio Jesús siendo quien era, también pasó muchas pruebas y también sufrió en vida. Y sus apóstoles también sufrieron mucho y personas de la Biblia también han padecido en vida. El propio Jesús, que fue tentado muchas veces por Satanás, por el enemigo, en un caso muy particular, cuando en el desierto durante 40 días estaba en ayuno. Y imagínense la sensación de que el tipo no podía comer, no podía beber absolutamente nada. Imagínate, vos un solo día, no te digo 40, un día, que tengas sed y no puedas beber nada, tengas hambre y no puedas comer. Es horrible la sensación. O por ahí justo estás ocupado, o estás en algún lugar, o estás viajando y querés llegar para comer algo o para beber algo porque no tenés nada a mano, y ese rato que se pasa te desesperas. Y Jesús tuvo que aguantar y muchas pruebas más. Te pongo un ejemplo. Y entonces el sufrimiento, que en ese caso obviamente es una necesidad, porque uno obviamente depende de la comida y bebida para hidratarse, para alimentarse, ayudar al cuerpo, porque si nosotros dejamos de beber, dejamos de comer, nuestro físico se va, dejamos de estar en vida, lógico. Pero el sufrimiento en silencio también tiene que ver con aceptar lo que es la realidad y no saber qué hacer, porque a veces uno cree que va a estar en una situación para siempre y no sabe cómo escapar y no sabe cómo manejarlo, porque todos tienen nervios o situaciones complicadas. El tema es cómo lo manejas. Por ejemplo, ya que fuimos hacia la Biblia, retomamos acá, en 1 de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10, habla mucho del sufrimiento y cómo manejarlo, y el propio ejemplo de Jesús, que siendo Él tuvo que sufrir en vida tentaciones, sufrir humillaciones cuando fue cargado en la cruz. Y nosotros, con todo lo que pecamos, también sufrimos, que mucho tiene que ver, por supuesto, porque como pecamos, como nos equivocamos, pagamos las consecuencias. Hay un ejemplo en el versículo 10 que dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, fíjense que dice un poco de tiempo, y nosotros a veces pensamos que es mucho. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Fíjense que dice por poco tiempo y que va a restaurarnos. ¿Por qué? Porque parte de crecer y hacerse fuerte es en 1000 batallas. ¿Ustedes creen que alguien que llega a un cargo importante
siendo un soldado, alguien de la fuerza especial llega de un día para otro sin sufrir. Imagínense en el entrenamiento, bien exigente, teniendo que aguantar el calor o el frío, y sufre una persona también. O te levantan a las 3 de la mañana, tenés que correr a lo loco. Sufre. Después se hace un caudillo lo digo en sentido figurado, para que se entienda. Se hace un hombre fuerte, pero tiene que pasar y pasar muchas, o situaciones incómodas, o batallas perdidas, o humillaciones, que le den indicaciones incómodas y que no puede hacer nada porque es una autoridad. Y ese tiempo se hace eterno, pero fíjense cómo dice Dios lo restaurará. ¿Qué quiere decir? Que todo ese sufrimiento que uno tiene que pasar en la vida sirve para crecer, porque sería muy fácil ganar sin esfuerzo, sería muy fácil la vida, no habría un propósito, sería todo diferente. Pero el hecho de sufrir permite que uno, si lo sabe manejar, si aprende a convivir y si sabe que es temporal y no es para siempre, uno puede crecer, entender qué punto positivo le puedo sacar a este sufrimiento. ¿Qué es lo que Dios me está mostrando con este sufrimiento? ¿Qué es lo que quiere que me dé cuenta? Y ahí uno es donde aprende, porque es temporal, porque Dios tiene unos planes preparados para vos. Y porque para Dios es poco tiempo, porque sabe que Él es la eternidad y seguir su camino es la eternidad. Una vez se le hace largo el tiempo, los días, las horas, los años, pero imagínense acá presentes en vida, 70, 80, 90 años contra una eternidad no es nada, nada. Lo que pasa es que nuestra visión obviamente es más limitada como humanos, pero imagínense la visión de Dios, que ahí uno se da cuenta lo grande y lo poderoso que es. Entonces, ¿por qué uno sufre en silencio? Porque se le hace el tiempo largo, porque te queda el tiempo corto para un montón de actividades y sentís que el tiempo te pasa por encima y los años también, y uno sufre en silencio y no sabe qué hacer, no sabe cómo escapar de ahí. Por eso es importante hablarlo también, porque también empezar a resolver un problema es reconocerlo, porque por ahí sufrir en silencio hace que uno lo deje de lado o no quiera sacarlo a la luz, pero a la larga vas acumulando sentimiento negativo y un día explotás y un día te va a hacer hasta mal a la salud. Por eso empezar a reconocerlo es un pequeño paso que te empuja a salir del sufrimiento. Ojo, puedes llegar en cualquier circunstancia. Yo no hablo de sufrimiento por una situación sola en particular, que obviamente vos perdés a un familiar, por ejemplo, y vas a sufrir. No hablo de eso. Yo hablo de situaciones en la vida cotidiana, que a uno le incomoda de la rutina y uno sufre. Y es parte también de ser humano, porque Dios nos hizo con sentimientos. Y reconocerlos también, porque Dios nos va a querer de cualquier forma. De hecho, mostrarnos débiles ante Dios hace que Él nos reciba y te diga, yo no necesito esperar a que estés fuerte sí o sí. Te recibo igual, porque mi gracia, lo dice ahí en la Escritura, en la Biblia, su palabra, mi gracia es la que te va a hacer fuerte, la que te va a restaurar. Por eso nosotros tenemos que recibir a las personas estén como estén. Si está débil, no juzgarlo y decir, no, él no está preparado para entrar con Dios, porque está débil, tiene que restaurarse primero. No, déjalo entrar, porque es Dios el que se va a hacer cargo. Para Dios no hay excusas. Imagínate, para nosotros no hay una excusa para acercarse a Dios. No tengo que esperar a estar mal para tener un motivo de oración. O al revés, tengo que esperar a estar bien porque eso me va a dar la energía y Dios ahí me va a aceptar. No, te va a aceptar igual, porque siempre, siempre hay una razón para estar con Dios. La principal es su gracia y que Él nos reconecta con Jesús, que se sacrificó por vos y por mí, por nosotros. Pero siempre hay una razón. Y ahí es donde uno dice, ese sufrimiento que uno tiene, restaurarlo es convertirlo en un gozo, el gozo de tenerlo a Dios. Que vos sabés que va a superar cualquier batalla, porque ya la ganó, que es la batalla de la eternidad, se la ganó al enemigo, porque Jesús, ese sacrificio que hizo, ese sufrimiento, Jesús tuvo que sufrir años en silencio, la noche previa a la crucifixión, sufrimiento en silencio. Ese sufrimiento, ese sacrificio significa
que todo lo que nosotros hicimos, esos pecados, fueron pagados y que no tenemos que sacrificar a un animal como dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento en algunas partes, o que tenemos que hacer ciertas actividades para que nos podamos redimir ante Dios. Ya se sacrificó Jesús. Lo que importa es que nosotros en vida podamos servir y arrepentirnos de todo lo malo que hacemos, porque eso Dios lo va a premiar. Por eso es importante salir del sufrimiento en silencio, porque te va comiendo el enemigo ahí. Él es el que te quiere ganar la batalla. Pero acordate que Dios ya la ganó. Por eso Dios te dice, si sufrís, vení conmigo, yo te voy a restaurar. No es que te dice fingí demencia y no sufrís, no, somos seres humanos. Pero Él con el tiempo te va a restaurar. Por eso es importante cargar todo ese peso con Él, porque ya cargó Jesús en la cruz ese equipo al hombre. Gracias por escuchar, gracias por tomarte tiempo de estos 16 minutos para que vos en tu casa reflexiones y que puedas manejar lo que es el sufrimiento en silencio y que sobre todo entiendas qué es lo que hace Dios ante ese sufrimiento y qué es lo que puede hacer uno desde su lugar para reaccionar y empezar a empujar a un nuevo camino que es la restauración. Gracias por tomarte el tiempo y el espacio de escuchar. Un abrazo, querido, querida.